And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Y hoy estamos en el hotel de concentración de el Hidalgo Manzanares para esta Copa de España. Y nos acompaña actual jugador del mismo equipo, Raúl Campos. Bienvenido a Portero Jugador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, primero de todo, ¿cómo afrontas esta Copa de España? Venís de realizar un gran año y un hito histórico para el club. ¿Cómo la afrontas tú? Bueno, con mucha ilusión. Yo por suerte he vivido muchas con otros equipos que tenían más experiencia, que optaban para ganar. Nosotros al final es el premio al trabajo de la temporada, nuestro objetivo es la permanencia, pero bueno, están haciendo las cosas bien y soñamos con estar aquí, no conformarnos solo con venir, sino que queremos intentar ganar también. Oh, y ahora, si nos retomamos a los inicios, tienes una larga experiencia, una larga trayectoria. ¿Cómo empieza realmente tu pasión por el deporte? Bueno, pues desde muy pequeñito, con apenas 4 años en el colegio, con mis amigos empecé a jugar a fútbol sala y desde ahí siempre es lo que me hacía feliz, me divertía y gracias a Dios, tras mucho trabajo y esfuerzo, he conseguido llegar aquí. ¿Tú empezaste en la cantera de Móstoles? Sí. ¿Desde el principio siempre has estado en Móstoles o antes habías estado en algún otro club? Bueno, cuando yo empecé es que apenas había clubes de fútbol sala, entonces hubo unos años que tuve que jugar a fútbol 7 y fútbol 11 y luego ya el primer año que se creó Móstoles ya me cambié a fútbol sala y a partir de ahí ya en el Móstoles. Y realmente ese salto, ¿cuándo eres consciente tú de querer no dedicarte, pero sí que era tu pasión, que era lo que te gustaba? Bueno, pues con 17 años yo estaba juvenil, alternaba juvenil con filial que era segunda B por aquel entonces y primer equipo y había tardes que tenía 3 entrenamientos, alternaba con los 3 equipos y ahí es cuando vi que podía llegar a profesional y luché por ello y lo conseguí. La verdad que agradecido a toda la gente que me ayudó. ¿Tenías el apoyo de parte de tu familia o te exigían mucho a nivel de estudios, te decían que no te dedicases a esto? ¿Cómo fue ese paso? No, gracias a Dios mi familia siempre me apoyó, siempre hizo un gran esfuerzo para que yo pudiera ir a entrenar, desplazamientos, esperarme siempre fuera de las instalaciones. La verdad que si no fuera por ellos no sería posible y el tema de los estudios fui yo quien tomó la decisión de dejarlo a un lado, que a día de hoy me arrepiento, es más, lo acabo de retomar ahora con mi edad y... ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora magisterio. Magisterio. Imagínate ahora con 2 niñas, yendo a la Ciudad Real casi todos los días, con menos tiempo, pero bueno, cuando estás en ese momento solo piensas en jugar y dejas un poco de lado los estudios cuando sí que es compatible hacerlo, pero bueno, te das cuenta con el paso del tiempo y ya que no lo hice antes, pues me toca ahora. ¿Lo haces online actualmente? Sí, por supuesto. ¿Bien? Bien, supone un esfuerzo más, pero se puede hacer. ¿Cómo crees que al final, cuándo crees que tu chip cambia, ¿no? Es decir, ¿cuándo es a nivel de madurez dices, ostras, esto se acaba un día, necesito buscar una alternativa? ¿Cuándo crees que a lo mejor ese chip lo cambian y a lo mejor la gente joven que le recomendarías para decir si estuvieras otra vez en su situación de jugador joven? Bueno, yo ya tengo 36 y es cierto que hace 2-3 años ya te empiezas a plantear qué voy a hacer luego. Y es más, yo no lo tenía ni claro de qué quería ser. Siempre he estado tan centrado al fútbol que no sabía ni lo que quería hacer. Y hace cuestión de 1 año y medio se me ocurrió la idea de magisterio, de profesor. Me gustan los niños y es triste decirlo, pero no sé, yo creo que a mucha gente le pasa que no sabe lo que quiere el día de mañana. Yo por suerte ya lo sé, me estoy preparando para ello. Es cierto que me gustaría seguir ligado al fútbol sala porque es mi vida y es mi pasión. Pero yo les recomendaría que lo hagan en su momento porque al final hay tiempo, hay viajes, hay mucho tiempo libre y da tiempo a sacarse una carrera o cualquier profesión. Si no es en 4 años es en 6, en 7, en 8, pero que cuando acaben de jugar tengan algo ahí para poder trabajar porque luego queda otra vida por delante. ¿Crees que no se os ayuda, no se os recomienda lo suficiente cuando sois jóvenes para esto o crees que sí que tenéis las ayudas suficientes como para ser conscientes de ello? Bueno, yo creo que sí, al final tu entorno, tu familia debe apoyarte, ayudarte, recomendarte y a día de hoy, hace varios años ya, la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala hay un programa educativo que sí que constantemente nos dan facilidades, ayudas para estudiar, tanto para trabajos, para profesiones, entonces ahora mismo tenemos todas las herramientas para poder estudiar. Y ahora que dices estas nuevas herramientas, este soporte que tenéis, ¿cuál es el mayor salto que has visto tú a nivel estructural ya del fútbol sala nacional hoy en día? Bueno, yo creo que ha mejorado mucho todos los aspectos. Antiguamente
no teníamos, creo, alguna seguridad social, no había un sueldo mínimo. Ahora yo creo que gozamos de todas esas condiciones que yo creo que son necesarias como cualquier otro trabajo, y yo creo que cada día los clubes son más profesionales, la liga por supuesto que también, y esperemos que algún día lleguemos a ser olímpicos, que es el objetivo de todos. ¿Qué es necesario realmente para que eso sea así? Bueno, no sé, lo que esté en nuestra parte, hacerlo lo mejor posible, y el resto ya no depende de nosotros, pero contribuir todos para que el fútbol sala llegue lo más alto posible. Muy bien, entonces cuando estabas en Móstoles empiezas a alternar a subir al primer equipo, después encadenas alguna cesión, ¿no? ¿También vas a Zamora o vas a Santiago primero? Vamos a Pinto porque el Vale. Móstoles desaparece por la crisis, nos quedamos allí sin cobrar, el club desaparece. Luego voy a Pinto, primera división, que es su primer año también acabamos mal, nos dejan sin pagar, desaparece el equipo, y ahí me voy a Zamora. Y bueno, ahí tenemos un año malo, es su primer año en primera división, no conseguimos lograr la permanencia, y ya a partir de ahí me fui a Santiago. Y ahí yo creo que cambia un poco mi vida, más profesional, ya firmé un contrato de maduración de 3 años, lejos de mi casa, yo solo, y yo creo que ahí fue el punto de inflexión que yo creo que me hizo madurar y ver que me quería dedicar a esto. Porque al final Zamora y Pinto entonces está cerca de Madrid, pero ¿cómo es para ti esa etapa de coger y salir de tu zona de confort, alejarte de tus amigos, de tu familia? ¿Cómo viviste esa etapa? Sí, complicado. Yo siempre he estado muy apegado a mi familia, y en Pinto sí que vivía en mi casa con mis padres, y en Zamora ya no, pero sí que bajaba cada 15 días, bajaba, y al final no era lo mismo. Pero ya cuando me voy a Santiago ya sí que fue un cambio radical, de que al principio lo pasas mal, pero luego te hace madurar como persona, y yo creo que eso me vino muy bien. Y en esos inicios de esas etapas fuera, obviamente maduras como jugador, ¿qué figura fue muy importante para ti a nivel de mentoría o alguien que fuese un apoyo realmente para ti? Bueno, en ese momento Alex González, que es el portero de Valdepeñas, también estaba en mi misma situación, fue solo, y ahí nos unimos mucho. Charlie también, que jugaba en Santiago, y yo creo que ya esas personas me ayudaron mucho. Y luego, por ejemplo, Santi Valladares era mi segundo entrenador en ese momento, y también hacía un poco de padre en los momentos malos, y al final te siempre respaldado por todos los jugadores que te rodean y gente que ya lo ha vivido y te puede echar una mano en ese momento. ¿Crees que es muy importante que alguien cumpla ese rol o esa función? Sí, por supuesto. Yo, por suerte, todos los compañeros que he tenido veteranos desde que empecé me han ayudado mucho, y yo lo que intento hacer ahora con los más jóvenes. ¿De qué manera intentas ahora con los chicos esa experiencia que tienes? ¿Cómo intentas ponerla al servicio del grupo? Bueno, al final dándoles tranquilidad cuando están mal, saber ayudarles, darles las palabras necesarias en cada momento. Al final yo creo que eso es fundamental, porque es difícil estar lejos de tu familia. Cuando uno está lejos de tu familia, no juegas, no estás teniendo el rol que quieres, y al final el deporte es muy complicado, aunque parezca que no, pero es presión diaria, es esfuerzo cada día, y al final tienes que estar mentalmente bien, si no es muy difícil. Eso que comentas un poco del tema del rol, ¿no? Quizás las expectativas que tienes, ¿crees que también tu etapa esta en Madrid te ayuda a lo mejor a quitarte un poco ese ego, ese que tiene todo el jugador de, o sea, quiero jugar, saber entender, poner el equipo por delante? ¿Has tenido algún cambio tú a nivel de esa personalidad o siempre has sido alguien de equipo? Bueno, al final todos queremos jugar, y todos dentro de uno mismo somos egoístas, pero sí que la vida te va poniendo pruebas y trabas que te hacen al final aprender de eso. Y ahora yo con la experiencia ya lo veo de otra manera, pero yo he pasado momentos muy difíciles de no jugar, de estar lejos de mi familia. Luego, por ejemplo, en Portugal había un límite de extranjeros, éramos 8 y solo jugaban 5, a mí me tocaba muchas veces quedarme, y al final eso te duele, pero también aprendes a convivir con eso y saber que esto es un deporte colectivo, y un día tú serás más protagonista, otro día será otro, pero al final es algo general de equipo, y el bien de uno va a ser el bien de todos. Entonces tienes que entender cómo es el fútbol sala. Bueno, al final también es un tema de fortaleza mental que se va adquiriendo con el paso de los años y de las experiencias. ¿Tú en algún momento realmente has necesitado una ayuda extra a nivel psicológico para poder aceptar mejor esas decisiones o esos momentos? No he llegado a dar el paso, pero creo que debería haberlo hecho, porque había momentos que lo he pasado muy mal, tanto en el deporte como en la vida personal, pero por suerte tengo también el círculo de amigos que me ayuda mucho, pero sí que recomiendo que quien pueda apoyarse, que se apoye, y ya cada día es más frecuente esa figura en los equipos o a nivel de selección, y creo que es fundamental. ¿En la selección contáis con esa figura? A nivel de club, en los que has estado, ¿ha habido una figura a nivel de ayuda psicológica y demás? Sí, hemos tenido en varios clubes, sí que lo tenemos. Solo que solemos hacer más terapias grupales, y luego cada uno sí que cuando lo necesita pues puede apoyarse. Entonces luego sí que de Santiago se da quizá el salto ya que tú ya empiezas a ver
va un grande como es Pozo. ¿Cómo se gestiona ese fichaje? Bueno, pues ahí en ese momento hice una gran temporada y tenía la opción de ir a Inter, que era Madrid, mi casa, mi familia, y al Pozo. Y yo me enganché a fútbol sala por el Pozo, viendo a Polo Roberto, y siempre tenía esa espina. Las condiciones eran mejores de Inter en mi casa, pero mi corazón me decía que tenía que ir a Murcia, y fui allí, cumplí un sueño y la verdad que disfruté mucho, y allí nació mi primera hija y tengo grandes recuerdos. ¿Cómo recuerdas realmente esa etapa, la llamada? Bueno, pues con mucha ansiedad. Me acuerdo, me costó mucho decidirme, a pesar de tener esa espina en el corazón, me costó mucho y al final de las decisiones que crees que van a marcar un poco tu carrera, pero bueno, al final fue una etapa buena, no ganamos los títulos que hubiéramos querido, jugamos muchas finales, pero la verdad que satisfecho. ¿Y cuál es el momento que más ilusión te hizo realmente de esa etapa, vivir como jugador? Bueno, el verme allí en el Palacio de los Deportes es algo que siempre había soñado, verme con la camiseta del Pozo y gracias a Dios cumplí el sueño y la verdad que ¿Qué crees que necesita Pozo para quitarse un poco esa maldición que tiene con las finales, que quizá ya venís arrastrando de esa etapa cuando estabas tú, que hace mucho tiempo que realmente no gana? ¿Qué crees que falta? ¿O crees que realmente la línea es tan fina entre ganar o perder que no hay nada para controlarlo? estamos viendo que es muy complicado, lo vemos en todos los equipos, pero es cierto que el Pozo debe estar ahí, debe jugar finales, debe ganar títulos por historia, por presupuesto, por los jugadores que tiene. Y sinceramente no sé cuál es la tecla, pero es cierto que nosotros jugamos muchas finales, jugamos muy bien a fútbol sala y yo creo que si se hubiera dado más continuidad al equipo que habríamos ganado títulos, pero al final esto son decisiones que se toman y con el tiempo te das cuenta si son buenas o no y yo creo que ahora están en el buen camino y acabarán ganando algún título. ¿Es tu salida de Pozo? ¿Cómo se da? ¿Final de contrato o cómo se gestiona? Sí, era final de contrato y yo creo que tanto ellos como yo queríamos dar un cambio de aires y ahí es cuando decido irme fuera, me voy a Portugal, a Benfica y otra decisión muy buena y la verdad es que un gran recuerdo y disfruté mucho. Porque en el momento que tienes que saltar o moverte, ¿qué factores tomas muy en cuenta para tomar esa decisión? Primero mi familia, en ese momento yo tenía pareja, tenía una hija, había nacido en Murcia, pero al final nos vamos a Portugal, un país cercano, parecido, me habían hablado muy bien porque habían estado jugadores españoles antes y quería vivir esa experiencia y la verdad que no me arrepiento. Luego mi segunda hija, yo estando en Portugal, nació ya en Madrid y luego ya sí que decidimos venirnos para tener un poco más de estabilidad. Bueno, ¿en alguna otra ocasión has tenido alguna propuesta de otro país, otra liga y la has rechazado por este motivo, por querer tener cerca a los tuyos? Sí, ya una vez estando aquí me llegó alguna oferta de Rusia, pero al final yo ya con mi familia no podía moverme, luego tuve un problema personal por el que tengo que vivir en Madrid, entonces ya decidí venirme a Manzanares. ¿Y actualmente vives en Madrid? Sí. ¿Y cada día te desplazas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es complicado, son muchos kilómetros, mucho esfuerzo, pero bueno, al final merece la pena, poder estar cerca de mis hijas me compensa y por eso estoy ahí. Antes de la salida de Benfica, vas para Mallorca. ¿Cómo fue esa experiencia allí? Bueno, pues increíble, de los sitios que más a gusto he estado, que me han tratado muy bien, un equipo que quería crecer y mira, a día de hoy ya ha conseguido por fin su primer título y la verdad que agradecido al club por cómo me trataron, cómo disfruté, cómo se vive allí en la isla y me tuve que ir por ese motivo que os he dicho, pero me dio mucha pena irme de allí porque seguramente me habría quedado mucho tiempo allí. Claro, analizando tu carrera y tus etapas en diferentes clubes, ¿dónde crees que se ha visto, no la mejor versión de Raúl, pero sí cuando has dado ese salto y te has dicho, ostras, estoy a muy buen nivel? Bueno, yo creo que ese último año de Santiago, que es cuando empiezo a ir a la selección, fue muy bueno, que estaba con Santi ya de entrenador y ese disfruté mucho y los años del Pozo creo que en cuanto a números fueron muy buenos. Y bueno, al final parece que es tu mejor etapa, pero luego llegó mi primer año a Manzanares y la verdad que creo que hice media temporada que en la que fui muy buena y pasan los años y es verdad que ya tengo una edad, físicamente me cuesta más, pero me encuentro bien, disfrutando mucho y al final depende de estar bien mentalmente porque el cuerpo y al final lo trabajamos, me cuido para estar bien y la verdad que estoy disfrutando y creo que todavía puedo aportar. A nivel de preparación física, realmente, ¿cómo la afrontas tú ahora? Entiendo que no es la misma preparación que hace unos años. ¿De qué manera tú a día de hoy te preparas? Bueno, pues hago un esfuerzo extra por lo que te digo, porque ya tienes una edad, porque descanso menos por el tema del coche, que al final son muchas horas sentado. Entonces intento cuidarme aún más, comer aún mejor y descansarlo dentro de lo que se puede y
intento pues hacer ese esfuerzo extra para estar al nivel de mis compañeros, pero es cierto que cada vez cuesta un poco más. Claro, yo no sabía que realmente para seguir al nivel de poder ir a la selección, al final eso no te lo regalan. Claro, tu gestión de desplazamientos a Manzanares, al final tu vida familiar, el cuidarte como futbolista, el entreno. Claro, realmente tu horario y tu calendario semanal es un Tetris, es decir, quizás eso es de lo que más orgulloso te sientes, de cómo estás gestionando quizá todo eso más extradeportivo, que no solo centrarte en jugar y aún así seguir rindiendo. Sí, sí, por supuesto, porque yo a veces veo un poco con envidia a mis compañeros que entrenan, se echan la siesta, descansan la tarde, y yo eso no lo puedo hacer, pero también me he acostumbrado, me encuentro bien, si tengo que hacer un viaje lo hago, luego estoy con mis hijas, cuando se duerme me pongo a estudiar un poco, luego descanso mis 6-7 horas, al final ya estoy acostumbrado, mi cuerpo se ha acostumbrado y sí que estoy satisfecho en eso. Es cierto que así puedes estar un tiempo, no puedes alargarlo mucho, pero bueno, ya no me quedan muchos años y aguantaré hasta que yo me vea bien, y si yo no me veo bien voy a ser el primero que se echa a un lado y ya está. Y obviamente, cualquier jugador, hay sistemas, entrenadores con los que se siente más a gusto o puede sacar su mejor nivel. ¿Dónde crees o de qué manera crees que se puede ver la mejor versión de Raúl en pista? Bueno, por suerte he tenido grandes entrenadores de los que te puedo hablar maravillas, pero al final pues luego con uno sabe llegar más a ti o eres más afín, y por ejemplo eso me pasó con Santi Valladares, sabe llegar muy bien a la persona, sabe cuándo estás bien, cuándo puede tirar de ti, y al final con él tuve ese feeling especial y destacaría a él, pero todos los que he tenido, la verdad que agradecido, he aprendido mucho y creo que son grandes entrenadores. ¿Es mucho más importante para ti el factor emocional o lo que te transmite un entrenador que no las fichas? Yo creo que sí, pero también te lo digo ahora después de muchos años. Es cierto que un entrenador puede ser muy bueno, que los hay, pero si no sabes la gestión del grupo, llegar al jugador al final, lo importante es transmitir y que tu equipo confíe en ti. Y yo creo que todos los entrenadores tienen esa parte de llegar al jugador, de gestión de grupo, más luego el nivel táctico, que creo que es fundamental para marcar las pautas al equipo. Y a nivel táctico, ¿te gusta que te exijan o eres un jugador que no le gusta mucho la pizarra? No, sí, por suerte yo muchos años y ya domino más el juego, pero sí, al final siempre aprendemos algo nuevo, el entrenador siempre va a saber más que nosotros, lo ve de otra perspectiva, y entonces nosotros estamos para acatar órdenes, hacerle caso porque él es el que sabe y nosotros hacer lo nuestro. ¿Te ves algún día con una pizarra o...? No, con niños sí me gustaría pues transmitir esa experiencia y estar con ellos, pero a nivel profesional no, porque supone estar fuera de casa, viajar otra vez y yo ya no quiero. Al final es lo que decíamos, ¿no? El sacrificio ese diario, sí, que obviamente al final acaba desgastando. Sí, por supuesto, son muchos años y luego como entrenador es parte de lo mismo, entonces con niños sí que me gustaría poder trabajar con ellos porque la verdad que me gustan, y solo a nivel así. Por ejemplo, quizá como entrenador todavía yo creo que es más exagerada quizá la incertidumbre, pero al final a ti te han ido saliendo buenos contratos, siempre has tenido oportunidades. ¿Cómo crees que se maneja esa sensación de se me acaba el contrato, no sé qué voy a hacer el año que viene, tengo familia, tal? ¿Cómo gestionas esa incertidumbre en algún caso que la hayas tenido? Bueno, es complicado, como tú dices, cuando tienes familia, porque al final ya no solo eres tú, ya son niños que a lo mejor están en un colegio, que están a gusto, tienen su círculo y les tienes que mover, entonces ahí ya sí que valoras un poco más a nivel general, pero yo creo que no te tienes que fijar tanto en el contrato cuando acabas, sino que día a día tienes que dar el máximo y eso te permitirá o continuar en el equipo o tener otras opciones, pero sí que es complicado. Y hablando ahora, retomando esa etapa en Palma, antes de seguir tu carrera y dar los pasos que das ahora, ¿en qué momento tú ves que ha cambiado quizá? Empiezas muy joven, ahora eres un jugador veterano. ¿Cómo ves ahora realmente a los jóvenes? ¿Cómo ves esa diferencia respecto a cuando tú eras un joven con los de ahora? Bueno, en muchos casos creo que ha cambiado bastante. Igual todos decimos lo mismo y es un tópico, pero cuando nosotros empezábamos sí que nos daban mucho más palos, eran más exigentes con nosotros. Es cierto que siempre te ayudaban, pero te ayudaban cuando tú les dabas algo, cuando ellos veían que tú eres comprometido, cuando tú no abrías la boca y trabajabas. Y es cierto que ahora a muchos jóvenes se les protege demasiado y a lo mejor si les dices algo que es para ayudarles, que no es por hacerles mal, se lo toman mal a la defensiva, pero yo creo que es el entorno suyo que se ha viciado y en vez de aconsejarles como se debería, pues se les sobreprotege. Yo creo que muchas veces eso va en su contra, pero bueno, ya te digo, nosotros estamos para ayudarles porque va a ser el futuro de nuestro deporte y nos interesa que lo hagan bien y porque también es beneficio para el equipo. ¿Y cómo ves realmente a la jornada de jóvenes nacionales que hay ahora mismo? Bueno, yo creo que hay mucho talento, ya hemos visto en los europeos sub-19, sub-21, que hay grandes jugadores
y se les está dando oportunidades en primera división. Lo que digo muchas veces, la norma no ayuda. En otros países hay límite de extranjeros y aquí no la hay. No tengo ningún problema porque haya extranjeros, porque al final enriquecen la liga y son grandes jugadores, pero en otros países los hay, aquí no los hay. Si aquí hubiera un límite, todos estos jugadores de sub-19, sub-21 estarían en primera división y no en segunda o segunda vez, como pasa en Portugal, que jugadores con 20 años ya están en primera división, ya están en la selección nacional absoluta, y creo que aquí nos ayudaría, tanto para los jóvenes como a nivel de selección en el futuro. Y creo que es algo que habría que tener en cuenta. Este año tenéis mundial. ¿Cómo ves la selección de cara a este torneo? Bueno, llevamos tiempo haciendo un gran bloque, hay un equipo muy unido, tenemos creo que un equipo muy completo en todas las posiciones, sabemos que es muy difícil ganar, que las selecciones cada vez es más difícil, pero bueno, soñamos con hacer un buen papel, prepararnos bien, llegar en un gran momento e intentar ganar, por supuesto. ¿Crees que va a ser tu última gran aparición con la española? ¿Lo tienes claro? Sí, yo por supuesto, no sé si iré, el seleccionador ya decidirá quiénes son los elegidos, pero si no voy me sentiré parte igual del equipo, lo que intenta buscar el tiempo que he estado allí y si voy seguro que será ya la última. Quizá una pregunta muy obvia, de respuesta muy obvia, pero ¿qué es para ti realmente representar a la selección y más como capitán en alguna ocasión? Pues imagínate, yo todo lo que he aprendido de todo lo que me han inculcado, pues estar allí aún más, allí es una familia, allí hay unos valores muy claros, un respeto, amor por la selección y yo lo he vivido ahí, verme como capitán, pues imagínate, para mí es lo más grande y todo lo que he recibido intento transmitirlo a los demás y para mí es un orgullo y ojalá pueda acabar allí de la mejor manera posible. ¿Crees que lo que comentas un poco de que no se explota tanto el producto nacional en la liga es lo que has visto? Claro, tú ganas la Eurocopa 2016, aún así quizás yo creo que la generación anterior a la tuya de esa era incluso más potente. ¿Cómo crees, por qué España quizá ahora ha perdido fuelle a nivel de selección? Bueno, porque también a día de hoy todas las selecciones se han preparado mejor, está yendo mucha gente de España a otros países, están enriqueciéndose, tienen más medios, entonces igual a todo, pero lo que te he dicho yo creo que también es clave por eso, porque el jugador nacional al final no se está explotando como están explotando otros, como te he puesto por ejemplo Portugal, el otro día en la selección absoluta de la sub-21 anterior tenía 3 o 4 jugadores ya en la absoluta, pero porque están jugando en primera división, están teniendo experiencia, al final pueden dar el salto. Aquí los jóvenes nuestros es más difícil porque en todos los equipos hay a lo mejor 8 extranjeros, que no digo que sean mejores ni peores, pero al final cierran puertas. Entonces, si en todos los países hay un límite de extranjeros, creo que aquí también deberíamos tenerlo. Ahora, recogiendo un poco lo que comentas, jugando en Portugal como has jugado, ¿qué crees que nos pueden aportar ellos a nivel de competición y de modelo a nosotros y nosotros a ellos? ¿Qué diferencias has visto? Bueno, es cierto que aquí la liga es más igualada, todos los equipos están a ganar, allí Benfica, Sporting, Braga, están un peldaño por encima de los demás, pero a nivel de estructura de liga creo que lo hacen muy bien, todo lo tienen muy trabajado y se está viendo que en los últimos años la selección ha sido campeona del mundo, de Europa, los equipos de Portugal han ganado Champions, entonces creo que están haciendo las cosas muy bien, la gente pensaba que había mucha diferencia, pero tampoco hay tanta, es cierto que a nivel de competitividad de equipo sí la hay, pero como estructura la verdad que trabajan muy bien. Y ya como selección, el combinado nacional, ¿qué crees que es un aspecto a mejorar? ¿Crees que realmente son justas muchas de las críticas que han habido hacia el equipo, que se han leído? ¿Cómo lo valoras ahora mismo? Bueno, nosotros somos los primeros que hacemos autocrítica y sabemos que por historia no hemos estado a la altura de España porque no hemos conseguido títulos. Al final España gana mundiales, ha ganado europeos y en los últimos años hemos ganado un europeo, hemos quedado segundos, terceros. Al final hay que ganar y lo que vale es ganar y nosotros somos los primeros que hacemos autocrítica, pero también es cierto que cada vez es más difícil, que tanto en Mundial como en Europeos vamos ganando 2-0 a Portugal en el descanso y al final por detalles se nos ha escapado. Creo que estamos ahí, igual que cuando se ha ganado por pequeños detalles, pero claro, al final se ve que se ha ganado, pero nosotros somos conscientes que podemos dar más, que podemos hacer mejores resultados, pero también sabemos que es muy difícil. Antes de empezar la entrevista estábamos un poco comentando un poco cómo está dando la Copa de España. ¿Crees que ahora el juego es menos atrevido, que los equipos van menos a perder, menos a fallar y eso es lo que quizá penaliza quizá a la selección o a clubes que proponen más? Sí, también. Hablamos físicamente ahora, todos los equipos trabajan mucho más,
hay mucho vídeo, sabes lo que va a hacer el equipo contrario, todas las jugadas te las sabes, al final todo está mucho más preparado. Yo creo que antes había más libertad en el juego, no estaba todo tan controlado y eso daba más a la improvisación. Ahora mismo te enfrentas con el mismo equipo un montón de veces, le ves en el vídeo, sabes el regate que te va a hacer, al final es más difícil que te sorprendan y yo creo que ahora el fútbol sala o el deporte en general se ha convertido en eso y de ahí los resultados que son más bajos y que los partidos son más igualados. ¿Tú realmente has visto esa evolución, obviamente, de todo este tema de vídeos, de análisis? ¿Te gusta o es algo que...? Yo creo que antes era más atractivo de cara al público, pero al final nosotros nos tenemos que amoldar a lo que es para poder estar aquí primero y para poder rendir y al final dentro de que sí, que disfrutas y te gusta este deporte, pero al final todo el mundo quiere ganar y quiere llegar lo más alto posible y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia. ¿Dónde ves el futuro del fútbol sala? ¿Volviendo a eso? ¿Volviendo a ofrecer ese espectáculo? ¿O hacia este lado más táctico y más controlado? No te sé decir, también va un poco en función de las reglas que haya, que te permita más libertad o menos libertad, pero yo creo que el fútbol sala seguirá creciendo, seguirá ilusionando a la gente, seguirá siendo vistoso y irá evolucionando como en general evoluciona la vida. Y ahora ya, recogiendo tu última etapa, actualmente en Manzanares, como comentabas, una decisión por motivos familiares, demás, ¿qué te llamó realmente la atención para recalar en Manzanares? Porque yo recuerdo que fue una decisión que a mucha gente le costó entender. ¿Qué te motivó realmente a recalar aquí? Bueno, lo primero, lo personal, no te voy a mentir, el poder estar cerca de mi familia y cerca de Madrid. Pero una vez que llegué allí me di cuenta de muchas cosas. Es cierto que el club todavía le falta mucho por crecer a nivel de estructura. Apenas hace 3 años, 4 años estaba en segunda vez. Entonces imagínate, el salto es abismal. Hoy estamos en una Copa de España que parece increíble. Estuvimos primero, segundo durante mucho tiempo. Al final nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, saber que nuestro objetivo es la permanencia, ser conscientes de dónde venimos, pero a la vez podemos soñar. Se ha hecho un pabellón nuevo, el pueblo está apostando y se vive una sensación única que yo he vivido del otro lado, entonces ahora lo disfruto, lo saboreo mucho más y ves el valor que tienen las cosas y sobre todo ver la gente, la afición que vendrá hoy aquí, verle sus caras, al final eso compensa. Es lo que te iba a decir también, viéndolo desde el otro lado, al final, por lo que comentas, recuperar esa ilusión siendo veterano es clave también para tener esas metas y seguir rindiendo, ¿no? Sí, por supuesto, y hablábamos de copas. Yo he jugado 10 copas, hasta la 11ª. He perdido en prórroga, he perdido en último segundo, he perdido en penaltis, he perdido de todas las maneras, no he conseguido ganar y ahora me veo aquí con ellos y digo, imagínate que es ahora, que nunca sabes. Y la verdad que estoy disfrutando otras cosas, otra manera de verlo y la verdad que sería increíble. ¿Qué les dices a ellos ahora? A los compañeros de equipo. Bueno, sobre todo que disfruten, ellos ahora mismo están aquí, están flipando porque no lo han vivido y sobre todo que disfruten, que se lo han ganado estar aquí, que lo valoren y que no tenemos nada que perder. Ser valientes, dar todo, cuando uno da todo se puede ir con la cabeza bien alta y creo que si damos todo, si somos nosotros, tendremos opciones. ¿Cómo es esa gestión al final de la derrota, ¿no? Porque al final, si vas a analizarlo, gana 1, pierde 7. ¿Cómo con los años vas gestionando quizá esa sensación? Bueno, cuando eres joven no eres consciente de lo que supone cada día o cada partido, pero ahora con los años yo no me puedo ir en un entrenamiento, un partido, sabiendo que no he dado todo. Eso es lo que yo me exijo y yo creo que intento inculcarle a ellos. Si nosotros damos todo y somos nosotros y perdemos, pues felicitas al rival, te vas jodido, pero te vas tranquilo contigo mismo. Si no haces eso, ahí sí que pasas noches malas, días malos, porque no sabes cuándo vas a volver aquí o si vamos a tener otra oportunidad, pero estoy seguro que si hacemos lo que tenemos que hacer, va a ir bien. Para ti, ¿cuáles han sido las claves o los pasos que ha tenido que ir dando el club para llegar a este momento? Porque obviamente no se llega de la noche a la mañana. No, yo creo que la figura de Juan ha sido muy positiva, aunque es una persona que ha vivido mucho y sabe ir paso a paso, no volvernos locos. Los jugadores que hemos venido también más veteranos hemos ayudado al club a ir poco a poco con los pies en el suelo, porque ahora mismo estamos aquí, podríamos volvernos locos, querer cambiar 4 jugadores, querer fichar a una estrella y no, yo creo que lo importante y lo que nos ha traído aquí ha sido el bloque de humano que hay, porque la verdad que es increíble el ambiente del vestuario, del cuerpo técnico, de la afición y yo creo que eso es lo que nos ha hecho estar aquí. O sea, no podemos perder esa perspectiva, seguir unidos y yo creo que así nos va a ir bien. Y bueno, ahora ya, para acabar de cerrar esta charla, Raúl, ¿dónde te ves? Nos has comentado el tema del magisterio, de estudios, estos últimos años realmente, ¿qué esperas del deporte? ¿Dónde ves tu techo?
Bueno, de momento aquí me queda un año más que lo voy a cumplir y yo creo que a partir de ahí daré un paso al lado, pero me gustaría seguir ligado al fútbol sala, poder ayudar a niños, poder todo lo que yo he aprendido y me han enseñado e intentar inculcarlo, y luego sí que en un futuro me gustaría ejercer de profesor, lo intentaré, para eso estoy luchando, todavía me queda mucho, pero bueno, me gustaría seguir ligado al fútbol sala. Pues por nuestra parte, desearte muchos éxitos, que sigas con esos estudios y que vayan bien. Mucha suerte también para la Copa de España y todos los proyectos que tengáis entre manos tú y el club. Muchísimas gracias. Raúl Campos, en Portero Jugador. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the